Escúchanos en radiosolidaria.com. Y aquí estamos de vuelta para presentaros el espacio de los consejos saludables. Consejos que cada lunes nos ofrece Jessica, consejos que están disponibles en radiosolidaria.com, consejos que puedes obtener también en iVoox y en Spotify. Jessica, adelante con los consejos para este lunes, para este día. Pues muy bien, vamos a hablar sobre la tendinitis en el hombro. Vamos a hablar un poco de su tratamiento, de cómo se puede hacer una rehabilitación y de diferentes ejercicios. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Creo que jamás en mi vida había escuchado tantas veces a gente diferente decir, tengo tendinitis en el hombro, ¿vale? Y digo, jolín, ¿y eso que no es una enfermedad vírica? O sea, ¿qué pasa? ¿Que os vais contagiando unos a otros? Pues no, vamos a hablar de lo que es la tendinitis y por qué de repente llegamos a ese punto. Que sepáis que los casos de tendinitis en el hombro se producen por la inflamación de los tendones que conforman la articulación del hombro y entonces, ¿qué pasa? Que acaba causando el dolor de hombro bastante intenso. Los fisioterapeutas especialistas en este tipo de dolencias, sobre todo en hombros, he estado buscando y sí que es verdad que te ayudan a recuperarte completamente de la tendinitis, pero tienes que seguir unos pasos bastante estrictos y eso sí, ser fiel en ir haciendo los ejercicios y lo que te van mandando. Vamos a explicaros un poco los tratamientos que hay, sobre todo en fisioterapia, y que más se suelen utilizar para estos pacientes. Por ejemplo, vamos a hablar de qué es lo que causa la tendinitis en el hombro, qué es la tendinosis, también en este mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas son las que te causan este dolor, que de repente tengas esta tendinitis? La causa más habitual de esta lesión en el hombro son las sobrecargas musculares debidas a una práctica, por ejemplo, con un sobreesfuerzo. Suele pasar mucho a deportistas, en un ejemplo, o a gente que ha tenido una caída bastante gorda, o cuando haces actividades profesionales, o sea, que tu trabajo conlleva levantar cosas pesadas y hacer bastante sobreesfuerzo. A muchos de los que he estado hablando yo y me iban comentando que tenían tendinitis, la mayoría de ellos o trabajaban en limpieza del hogar o cuidando a personas ancianas, a mayores. Claro, tener en cuenta que al final la dinámica es siempre la misma, siempre haces el mismo movimiento con los hombros y vas levantando pesos, que a veces somos un poco brutos, ¿vale? Y levantamos más peso del que debemos y sobre todo si tenemos que estar con una persona mayor, que tienes que estar levantándola, que no puede moverse solo, pues para bañarla, para moverla de sitio, para atenderle, pues al final acabamos sobrecargando nuestros hombros. Además de las sobrecargas musculares, hay otras causas para la tendinitis, como por ejemplo un mal movimiento o una mala postura. Yo he tenido tendinitis en la mano durante mucho tiempo por hacer siempre los mismos movimientos con la mano, sobre todo en la cocina, que es cuando agarras siempre igual los cuchillos y te haces siempre el mismo movimiento, o con el ratón del ordenador, también suele pasar. Y sí que es verdad que si no te lo curas bien, que al final a veces es un poco complicado, se pasa el dolor, pero luego al tiempo vuelve. El tener malas posturas prolongadas en el tiempo, como por ejemplo si dormimos toda la noche apoyados sobre el brazo, movimientos repetitivos, como ya os he comentado, con esfuerzo sobre todo, como puede pasar en determinados, por ejemplo, deportes, si eres alguien que te gusta el deporte. Ya hay otro punto que es la edad y la degeneración de los tendones, que suele provocar pérdida, ¿vale? Poquito a poco, paulatinamente, de la elasticidad del tejido conectivo. La tendinitis en el hombro, si es por caída, como ya hemos mencionado antes, que puede ocurrirte, suele causar tendinitis cuando la caída es sobre el brazo estirado o recibimos un golpe directo en el hombro. Si no es tendinitis, si es tendinosis, que se suele utilizar este término en el hombro, cuando se refiere, ¿no? Cuando el médico se está refiriendo a una patología en tendones de ese hombro, pero que no implica inflamación como si la tendinitis, ¿vale? La tendinitis lo que hace es que el tendón está inflamado. En la tendinosis es un dolor, pero ya es una patología que en sí tú ves y el tendón no está inflamado. En este caso, las causas de tendinosis en el hombro van a ser, por lo tanto, dolor en el tendón, degeneración del tejido tendinoso. Es totalmente diferente. Entonces, ¿qué es la tendinitis calcificada? ¿Vale? Que yo a veces lo he escuchado de diferentes personas. Pues la tendinitis cálcica
se produce por la inflamación del tendón supraespinoso principalmente, que es justamente el tendón que está como donde se junta la parte de la clavícula y el hombro, que es no justamente encima del hombro, sino como en un costaico, hay como una especie de hueco y se suele calcificar, justamente se forma como una piedra en esa ranura. Y la causa de la tendinitis cálcica, como su nombre indica, es porque se ha depositado de más material cálcico en su interior. Entonces, tendinitis en el hombro. ¿Cómo se puede curar, ya sabiendo ya las diferentes tendinitis que hay? Pues averiguar la forma más efectiva sobre cómo curar una tendinitis en el hombro. No es tan complicado porque ahora con internet enseguida encuentras ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes tratamientos. Si es muy pronunciada esa tendinitis, se puede curar con fisioterapia. Por ejemplo, hay diferentes tratamientos fisioterapéuticos para esta tendinitis que llevan, ¿no?, diferentes fases, como por ejemplo la primera, pues reducir el dolor del hombro y la inflamación, que es lo primordial. El tratamiento de la tendinitis después con la recuperación de movilidad y fortalecimiento de la musculatura, que eso es algo que te van a mandar sí o sí. O sea, si no te gusta hacer ejercicio, lo siento mucho, pero en este caso, aunque no va a ser un ejercicio muy fuerte, sí vas a tener que hacerlo, porque para que los tendones no sufran tanto vas a tener que fortalecer la musculatura y para fortalecerla hay que hacer ejercicio. ¿Cómo reducimos el dolor en el hombro y la inflamación? Normalmente te suelen mandar analgésicos. Es lo primero que te van a mandar. Analgésicos para rebajar la inflamación y el dolor, y después normalmente te suelen decir que te puedes conseguir bolsitas de gel frío. Y lo que haces es pues ponértela durante 10-15 minutos en la zona afectada para que vaya bajando el dolor. Luego, ¿qué podemos hacer? Mira, os voy a dar diferentes ejercicios para poder hacer en casa y si los queréis os lo puedo pasar, ¿vale? También para que igual si los veis en dibujo es más fácil con la imagen saber cómo hacerlos, ¿no? Porque el tratamiento que se suele dar es, pues te suelen dar aparte de fisioterapia, a veces te manda el fisioterapeuta, etcétera, 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 pero en casa vas a tener que hacer ejercicios. Sí o sí. O sea, si en casa no estás haciendo ejercicios, da igual lo que el fisioterapeuta hace contigo, que no te va a servir de nada, porque a la mínima vas a volver otra vez con la inflamación, con el dolor del hombro, y si encima sigues en tu trabajo habitual, que igual es lo que te ha llevado a la causa de tener esa tendinitis o cierto ejercicio, pues vas a necesitar hacer musculatura, ¿no? Vas a tener que ejercitar esa zona del hombro, porque si no, a la vuelta de la esquina vas a estar otra vez con ello. Y hay un problema. Yo conozco a gente que ha seguido y dice, no pasa nada, ya se pasará, no lo voy a hacer, y al final tienen que operarte del hombro, que es mucho peor y la recuperación va a ser mucho más larga, y entonces ahí sí que sí vas a tener que seguir los consejos del médico y encima vas a estar paralizado X tiempo hasta que ese hombro se recupere. Entonces, mira, yo te propongo ponerte cerca de una mesa para que te puedas agarrar o de una silla. Entonces, pongamos que es el hombro derecho, ¿vale? Pongamos que el hombro derecho es el que nos está doliendo. De pie, nos agarramos, apoyamos la mano en la mesa y nos medio doblamos, ¿no?, de torso para arriba y dejamos como el brazo muerto, el derecho en este caso, que es el que nos duele. Y vamos a ir haciendo rotaciones, círculos con el brazo extendido, moviendo el hombro lentamente durante un rato. Lo que podemos hacer es 1 minuto, descansar y otro minuto y descansar. Yo haría 4 series de 1 minuto tranquilamente. No hay que forzarlo, solo hay que ir haciendo que el hombro rote. Otro también es en la misma postura, en vez de dar vueltas, como hemos hecho al principio, lo que podemos hacer es mover el hombro como un reloj, como un péndulo. Entonces, ir haciendo para atrás y para adelante, como si el brazo fuese un péndulo, y dejando el brazo muerto, ¿vale? Sin hacer fuerza, que el brazo vaya rotando poquito a poco. Entonces, otro de los ejercicios que también podemos hacer, que además hay que llevarlo con mucha calma, es ponerte frente a la pared, poner tu mano. A veces los que tienen tendinitis llega un punto en el que el hombro ya no puedes levantarlo desde cierta altura. Entonces, hasta donde el brazo te dé, sin forzar. Pones los dedos en la pared con el brazo estirado y como si tu mano fuese una araña, tic, 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 vas subiendo hasta donde el brazo te dé. Si el brazo te da hasta X, te da hasta X. Entonces, hasta ahí aguantas nada, 2 segundos y bajas otra vez.
Dejas descansar el brazo y vuelves a hacer lo mismo. Extiendes el brazo, lo pones contra la pared y como si tu mano fuese una araña, tic, 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 subes hasta donde des y así. Así todos los días. Con que hagas 10 minutos de estos ejercicios, de verdad que lo vas a notar muchísimo. Vale, me vas a decir, Jessica, ¿cuánto suele durar este dolor, la tendinitis? ¿Cuánto tiempo voy a tener que soportarlo? Por supuesto que también tiene que ver, te lo digo desde ya, la gravedad de la lesión. Si es una tendinitis leve que acabas de empezar, pues enseguida, en cuanto empieces a hacer los ejercicios, dejes un tiempo de levantar peso, sobre todo con ese hombro, pues se irá pasando. Claro que si es más grave, contra más grave, más tiempo de duración. E incluso igual no te sirven solo estos ejercicios, sino que tienes que ponerte en manos de un fisioterapeuta especial para que te pueda ayudar. Entonces, depende. Hay gente que yo he estado leyendo y con fisioterapia en 5 sesiones ya lo tiene el hombro como si fuese un chaval de 15 años y otra gente que ha tenido más grave el hombro, pues igual ha tardado, no sé, 3 meses. Entonces, depende también de la gravedad con lo que tú tengas la tendinitis. Os voy a dar para finalizar 6 ejercicios para la tendinitis, ¿vale? Para el hombro. Entonces, hemos hablado ya de algunos, de cómo podemos hacer. Eso sí, por favor, sin forzar el hombro. O sea, si ves que tu hombro llega a un punto en el que duele y dices, mira, más de aquí no puedo, no lo fuerces más, rebaja, porque si no, al final va a ser contraproducente. Hay un ejercicio que se llama flexión con palo de escoba, que es muy fácil de hacer y es un ejercicio con el hombro y lo que hay que hacer es levantar las manos a la altura de los hombros, las 2 manos, agarrando un palo de escoba en horizontal, o sea, en plan Mulan, ¿vale? Como si fueses a pelear con alguien, el palo totalmente horizontal a ti, a la altura de los hombros. Y lo que vamos a hacer es levantar con los codos extendidos en todo el recorrido posible. A tener en cuenta, evitar compensaciones controlando la posición de los hombros, ¿vale? Sin encogerlos. Mantienes el movimiento durante 30 segundos y haces una serie de 3 de 10 repeticiones con un palo de la escoba. Tampoco hace falta que sea más. Lo levantas hasta la altura de los hombros, subes hasta donde puedes y bajas. Estás así y haces una serie de 3, o sea, serían 30. Una serie de 10, otra serie de 10 y otra serie de 10. Y solo durante 10 segundos. El ejercicio número 2, que es la extensión con el palo de la escoba, que el palo de la escoba, para que veáis que podemos usarlo para muchas cosas. Este tipo de estiramiento para la tendinitis en el hombro, lo que tenemos que hacer es agarrar por detrás del cuerpo un palo horizontal con los codos extendidos y levantar el palo hacia atrás. Mantener los movimientos de forma repetitiva durante 30 segundos, aunque si sientes un leve dolor no pasa nada, pero si ya ves que lo estás forzando demasiado, deja de hacerlo, descansas y poquito a poco. Si es leve, no pasa nada, pero si ves que dices, mira, oye, me está doliendo demasiado, no puedo moverlo, ahí ya no nos viene bien. Que es lo mismo que hemos hecho hacia adelante con el palo extendido, solo que detrás de la espalda, agarrado el palo por detrás de nuestra espalda, intentando hacia arriba mover los hombros. Rotación interna, también con un palo de la escoba. Vamos a agarrarlo por detrás del cuerpo, en posición horizontal, pegado al cuerpito y arrastrarlo por la espalda como si nos rascásemos la espalda. Para progresar, acerca el agarre de las manos y mantienes este movimiento durante 30 segundos y lo mismo que anteriormente, 3 series de 10 repeticiones, 30 segundos cada ejercicio y ya está. El cuarto es el mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Que es muy fácil, que es apoyado en el lado que tienes bien en una mesa, liberas el hombro y el que está afectado y realizas ligeros balanceos aprovechando el peso del cuerpo. De esta forma tratamos de movilizar el hombro en pequeños círculos para liberar el espacio articular. Lo mismo que antes, mantener 30 segundos, 3 series de 10 repeticiones cada una. Hay un ejercicio que se le llama flexoextensión con pelota de goma o con una pelota y es que sentado junto a una mesa, ¿vale? O sea, tú estás sentado y tienes el brazo afectado como apoyado en la mesa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner la pelota debajo de tu brazo apoyado en la mesa y vamos a rodar la pelota de hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás para flexionar el brazo. ¿Cuánto tiempo hay que mantener esto? Hay que mantenerlo de 30 a 40 segundos, la posición de ida y vuelta del brazo, y solo hay que hacer una serie de 3 repeticiones, porque esta es bastante intensa. Entonces, una serie de 3 repeticiones y ya estaría bien.
Escaleras de mano es el que os voy a contar ahora, que es el último de los ejercicios para la tendinitis en el hombro. Con el codo extendido, como si de una escalera se tratase, ir escalando poco a poco con los dedos por la pared hasta llegar al máximo rango articular permitido. O sea, ¿os acordáis lo que os he comentado antes de la mano extendida como si fuese una arañita e ir subiendo por la pared? Eso es. Lo que tienes que hacer es aguantar esta posición de 3 a 5 segundos y bajar despacito, controlando en todo momento el movimiento. Mantener 30-40 segundos y volver a la posición inicial. Puedes hacer una serie de 3 repeticiones y si ves que te duele mucho, pues hazlo una vez al día. Si ves que lo llevas bien, hazlo 2 veces al día y casi todos los días. Si puedes hacerlo todos los días, mucho mejor. Y de verdad os digo que vais a notar cómo os cambia el brazo. Escúchanos en radiosolidaria.com.